aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Señor aprovecha esta discusión, este interrogatorio que le hace el letrado, para contar una de las parábolas más hermosas y más cristianas, absolutamente cristianas, exclusivamente cristianas, diría yo, de todo el Evangelio. Porque en esta parábola se pone de manifiesto, muchísimo más que en otras, lo específico de nuestra fe. No se trata de no hacer el mal. El sacerdote y el fariseo de la parábola, que habían visto al hombre malherido y que se marcharon sin ayudarle, podían hacerlo con la conciencia tranquila desde un punto de vista judío. Ellos ni habían matado o golpeado a punto de morir, ni habían robado. Por lo tanto, ellos no tenían una obligación moral, una obligación de conciencia de ayudar a ese hombre. Hubieran sentido dolor de conciencia y hubieran tenido que pedir perdón si hubieran sido ellos los violentos o los ladrones. Pero ellos no habían hecho el mal, simplemente no hacían el bien. La ley les obligaba a no hacer el mal, pero no les obligaba a hacer el bien. Lo que Jesús enseña a través de la parábola es que sus seguidores tienen que hacer el bien. No nos basta con no hacer el mal, no es suficiente. Y eso abarca todas las cosas de la vida. En primer lugar, por supuesto, abarca la caridad hacia el que sufre. En cualquier aspecto en que se muestre el sufrimiento, la caridad hacia el que sufre, desde el que no tiene de comer, al que está solo, al que está enfermo, al que está en la cárcel, pero también abarca a las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, por ejemplo, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, defender la causa del Evangelio, es decir, proclamar de nuevo en medio del mundo de confusión en que vivimos la verdad de lo que el Señor enseñó. Por lo tanto, no tengamos una moral que no es de nuestra religión. Si ha cambiado el dogma con respecto a las religiones anteriores, por ejemplo el judaísmo, si nosotros proclamamos que Dios es amor, si nosotros creemos en el amor de Dios hecho hombre, que muere por el hombre y que resucita para abrir las puertas del cielo al hombre, nuestra moral también tiene que ser distinta. No puede ser que nuestra moral sea como la del Antiguo Testamento, cuando nuestra fe no es en muchas cosas esenciales como la del Antiguo Testamento. Jesús no ha podido venir solo para cambiar el dogma, ha venido para enseñarnos, para llevar la revelación a su plenitud, pero también para llevar la ética a su plenitud. Tienes el deber de hacer el bien posible, ciertamente, no el imposible, pero tienes el deber de hacer el bien. Todo el bien que puedes hacer, tienes la obligación de hacerlo. De lo contrario, no podrás tener la conciencia tranquila. Al menos eso, al menos tendrás que reconocer que eres un pecador porque has sido un egoísta y no has hecho el bien que podías hacer. De pie, por favor.